Cuba rindió homenaje hoy al héroe nacional José Martí. El general de ejército Raúl Castro envió ofrenda floral al cementerio Santa Ifigenia y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistió al acto nacional en Dos Ríos. Inició en La Habana la 12ª sesión de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración Cubano-Belarusa, la cual está presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Belarus y el viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba. Cuba apuesta por energías renovables. En el oriente cubano se trabaja para incorporar un nuevo parque fotovoltaico que sincronice en el sistema energético nacional. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. El legado de José Martí es un recordatorio de la importancia de luchar por la justicia y la libertad, valores que siguen siendo relevantes en el mundo actual. En el aniversario 130 de su caída en combate en Dos Ríos, ofrendas florales en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz y del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fueron depositadas en el mausoleo que resguarda los restos del apóstol. El legado de Martí no se honra con palabras, sino con hechos. A 130 años de su caída en Dos Ríos, su pensamiento es presente en una Cuba que redefine su futuro. En el mausoleo que resguarda sus restos en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, la historia retumba con la misma fuerza con la que Martí llamó al sacrificio. La ceremonia militar del cambio de guardia de honor, protagonizada por cadetes de la Escuela Interarmas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General José Maceo, Orden Antonio Maceo, y estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de la ciudad indómita, rindieron tributo al héroe nacional de Cuba. Ofrendas florales en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, y el pueblo de Cuba, fueron colocadas ante la tumba del más universal de los cubanos. Al homenaje asistieron las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, jefes y oficiales de las FARC y el MININ, dirigentes de las organizaciones políticas y de masas y una representación del pueblo santiaguero. En estos tiempos desafiantes, el pensamiento martiano cobra aún más relevancia. Nos enfrentamos a retos complejos, desde el recrudecimiento de la actividad económica y el incremento de la subversión política e ideológica. Matizan nuestro escenario nacional, pero como él nos enseñó, la mejor manera de defender nuestros derechos es conocerlos bien. Su pluma escribió la libertad y hoy en tiempos de incertidumbres, cuando todo se cuestiona, la patria sigue siendo respuesta. Ya lo dijo el apóstol, la patria no es un concepto, es la sangre, la raíz, el compromiso. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Vallar, Cubavisión Internacional. Cuba rinde homenaje este 19 de mayo al héroe nacional José Martí. Es el aniversario 130 de su caída en combate y en el sitio donde cayó mortalmente herido en Dos Ríos, actual provincia de Granma, se realizó el acto principal de homenaje. A la gala asistió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, acompañado de otras autoridades nacionales y de la provincia sede. Martí fue el organizador de la llamada Guerra Necesaria, iniciada en 1895 para lograr la independencia de España. Pocos días después de llegar a Cuba desde el exilio, cayó en su primer combate, siendo el líder de la revolución. Pero más allá de esta labor, fue un literato de vuelo internacional, un gran poeta, un estratega genial y analista político muy agudo. De su pensamiento se desprende uno de los grandes orgullos ideológicos de la nación. En tiempos tan difíciles, donde la crisis pretende aplastarnos y el imperialismo intenta dividirnos, el ejemplo de Martí es más necesario que nunca. Él nos recuerda permanentemente que la unidad
es nuestra fuerza más grande y que solo juntos podemos enfrentar los desafíos y construir un futuro mejor. El apóstol, en su corta vida, fue certero en descifrar la esencia imperial de los Estados Unidos. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Hoy, ese monstruo muta y sigue mutando en sanciones económicas y guerra mediática. Pero nuestra respuesta es la misma: unidad. Por eso, esta juventud martiana sabe que defender la unidad es defender la revolución, lo que no significa callar ante las inconformidades, sino transformarla, como él hiciera, fuerza nueva para vencer obstáculos nuevos. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Hay un país sembrado con las huellas de un hombre, un cuerpo que nunca ha dejado de andar, una esencia, una fuerza, una palabra que sigue marcando la espiritualidad de lo cubano. Ya lo hemos reverenciado en películas, pancartas, discursos, en las plataformas digitales, en las aulas. Lo hacemos en la conciencia. Hoy la patria es José Martí. Y ya de regreso avanzamos con otros temas. Inició en La Habana la 12ª sesión de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económico-Comercial Cubano-Belarusa, la cual está presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Belarus, Evgeny Shestakov, y por el viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Carlos Luis Jorge Méndez. En la sesión plenaria realizada el 19 de mayo, los copresidentes confirmaron la voluntad mutua de fortalecer los vínculos económicos bilaterales y las potencialidades existentes en sectores de la salud, la biotecnología, el agroalimentario y la industria en general. Esta 12ª sesión, de manera particular, tiene como propósito dar pasos concretos en función de articular la agenda económica bilateral suscrita en junio de 2024 y proyectar el trabajo conjunto con énfasis en el periodo 2025-2026, sin dejar de visualizar resultados en el mediano y largo plazos. Como parte de su programa en La Habana, la delegación belarusa sostendrá encuentros con autoridades cubanas y se desarrollará un foro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Y nuestro país apuesta por energías renovables. En el oriente cubano se trabaja para incorporar un nuevo parque fotovoltaico que sincronice con el sistema energético nacional. Un gran proyecto solar en el oriente cubano incluye el parque fotovoltaico Nueva Línea, ubicado en el municipio de Puerto Padre, al norte de la provincia de Las Tunas. Más de 42.500 paneles aportarán, una vez finalizada la obra, 21,8 megawatts al sistema electroenergético nacional. Nueva Línea avanza en su fase tecnológica. Brigadas energéticas de la filial Copextel Las Tunas cuidan de cada detalle. Las labores que estamos haciendo es instalación del sistema de protección contra rayos, tierra física, y la conectorización de corriente directa, desde los módulos fotovoltaicos hasta el inversor. Las jornadas son apresuradas en Nueva Línea, contando con la experticia de los trabajadores de Copextel Las Tunas, experiencias en parques fotovoltaicos de Camagüey y otras provincias del país permiten a estas brigadas avanzar en la interconexión de las estructuras. El principal desafío es luchar contra la naturaleza. La lluvia atenta mucho contra el trabajo que aquí hacemos, lo que obliga a trazar estrategias de cómo ir recuperando el tiempo que de una forma u otra nos limita estas lluvias debido a al terreno que se torna bastante difícil
el nivel de fango, los cables tienen que estar protegidos, no pueden coger humedad. De la filial Copextel Las Tunas llegan manos de apoyo. La estrategia empresarial incluye sumar a más trabajadores de otras áreas que complementan las labores desafiantes de las brigadas energéticas que se mantienen en el terreno. Aquí en el contenedor este grupo de trabajadores participa en la elaboración de los latiguillos de tierra entre paneles. Los otros compañeros se encuentran trabajando en el terreno, haciendo un cableado entre cajas concentradoras. Es un trabajo más complicado, por eso son la gente es más especializada. En más de 30 hectáreas destinadas a la obra solar, se trabaja intensamente para que Nueva Línea pueda sincronizar próximamente desde Las Tunas al sistema electroenergético del país. Natacha Díaz Bardón, Cuba Visión Internacional. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión nos acompaña la máster en ciencias, Ailín Justiz. Bienvenida, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y por supuesto también el saludo para todos los que a esta hora están en nuestra compañía. Las pocas lluvias y las temperaturas elevadas son las condiciones meteorológicas que continúan sobre el territorio cubano, son las protagonistas de los últimos días. Las precipitaciones han sido muy aisladas en el territorio nacional de manera muy puntual. Se registran solo aislados chubascos en algunas localidades típicas de esta época del año por el calor del día, la inestabilidad vespertina y los factores a escala local. Así de similares van a continuar las condiciones del tiempo sobre Cuba. Ahora mismo poca la nubosidad, mucho sol y pocas nubes a lo largo del archipiélago cubano, y a partir de la próxima jornada esas condiciones permanecerán sobre los principales destinos turísticos de Occidente, con mucho sol, cielo despejado a las primeras horas del día, algunos intervalos nubosos por la tarde, pero sin precipitaciones y temperaturas elevadas, con valores entre 33 y 34 grados Celsius. Asimismo, para la parte central también sus principales destinos turísticos estarán caracterizados por la poca nubosidad durante gran parte del día, algunas nubes por la tarde en el caso del destino turístico de Trinidad, sin lluvias y con temperaturas que en ese caso van a llegar a 34 grados Celsius, mientras que en Cayo Coco, en Cayo Guillermo y también en Cayo Santa María y Playa Santa Lucía serán con valores aproximadamente de los 33 grados Celsius, o sea que también se va a sentir el calor en esa parte de Cuba. Para los destinos turísticos de la región oriental también poca nubosidad durante la mañana, sobre todo al amanecer. Gradualmente van a incrementarse la nubosidad, sobre todo en Santiago de Cuba y en Bayamo. Otra jornada con escasas precipitaciones y temperaturas entre 33, pero fíjense cómo llegarán hasta los 35 grados precisamente en la costa sur de esta parte del país. La salida del sol por el extremo oriental será aproximadamente a las 6:18 de la mañana, casi 14 horas después el sol se pondrá por Cabo San Antonio en el extremo más occidental y la luna oficialmente comienza en su fase de cuarto menguante. Así que ya usted sabe, muy poca nubosidad en Cuba, escasas lluvias y con temperaturas elevadas, mucho calor. Esas serán las condiciones del tiempo durante las próximas horas. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Excelente jornada también para ti. La Universidad de La Habana acogió este lunes la apertura de una cátedra honorífica de estudios sobre Vietnam. Este espacio será para la educación y la investigación sobre ese país del sudeste asiático. La Universidad de La Habana cuenta desde este 19 de mayo con una cátedra honorífica de estudios sobre Vietnam. Con el nombre Ho Chi Minh, este espacio académico quedó inaugurado justo en el día del aniversario 135 del natalicio del líder vietnamita. La cátedra que hoy inauguramos es también fruto de ese devenir históricos entre nuestros pueblos. Nos permitirá continuar profundizando en nuestras raíces, contribuirá a impulsar notablemente las alianzas entre instituciones vietnamitas de educación superior e instituciones cubanas que hoy alcanzan un alto grado de desarrollo en diversas áreas del conocimiento, respondiendo con responsabilidad social al desarrollo integral de nuestra nación. La vida y la obra revolucionaria del presidente Ho Chi Minh son un canto épico al patriotismo y al heroísmo revolucionario. El presidente Ho Chi Minh dedicó toda su vida a la causa de la liberación nacional por la independencia, la libertad,
de la patria y la felicidad del pueblo vietnamita. Los pueblos amantes de la paz y el progreso en todo el mundo respetan y recuerdan a Ho Chi Minh como un símbolo de paz, libertad y liberación nacional. En el año de la amistad Cuba-Vietnam, la cátedra Ho Chi Minh rinde homenaje a las relaciones históricas entre ambas naciones que fraguaron un sello de hermandad cimentado tanto en el diálogo político-ideológico como en la colaboración en diferentes esferas. Hemos estado trabajando desde el ICAP y también desde otras instituciones del país porque se fortalezcan las relaciones de amistad, pero desde el conocimiento. Y esta cátedra va a abordar esos temas, o sea, nos va a apoyar esa idea, porque nadie puede querer lo que no conoce. Y el resultado de esta cátedra es llegar a las nuevas generaciones para que conozcan sobre Vietnam, sobre Ho Chi Minh, sobre los lazos históricos y por qué Vietnam siempre estuvo en el corazón de los cubanos. Entre los objetivos primarios y fundamentales está el estudio, la profundización, la divulgación de todo lo que pueda ser la historia, la cultura, la sociedad, el desarrollo que ha tenido el Vietnam heroico y valiente luego de la liberación en el año 1975 bajo todo un profundo análisis del pensamiento ideológico de Ho Chi Minh. El 2 de diciembre de 1960, Cuba se convirtió en el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam. En el aniversario 65 de aquel acontecimiento, la cátedra Ho Chi Minh en la Universidad de La Habana potenciará también los vínculos académicos entre ambos pueblos. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. Un saludo amigos, bienvenidos ya a este encuentro con los deportes en Cuba Noticias. Iniciamos con informaciones de pentatlón moderno. Sunel Lezcano es una de las principales figuras de este deporte en nuestro país y tiene grandes aspiraciones en el Abierto Panamericano que se desarrolla desde este fin de semana en el balneario de Varadero. El periodista Duanis Hernández, enviado especial de Cubavisión Internacional, entrevistó y nos trae los detalles con Sunel. Sunel Lezcano, tuviste una excelente actuación en el primer Abierto Panamericano. ¿Cuáles son las metas en esta segunda edición? Bueno, en esta segunda edición tratamos de buscar los mismos resultados, tratar de mejorar las marcas pasadas y nada, divertirse durante el evento. ¿Cuán importante es la celebración de un evento de este tipo en Cuba y poder competir en tu tierra? Bueno, esto a nosotros nos ayuda un poco ya que tenemos un poco más de afición apoyándonos y es una gran oportunidad ya que ven nuestro país, conocen nuestras playas, nuestros hoteles, todo, Varadero, conocen Cuba. A pesar de la juventud del equipo cubano, se ve que hay mucha camaradería entre todos ustedes, entre las hembras, los varones. Háblame sobre esta relación de equipo. El equipo de nosotros es muy compacto, es muy unido todo. Siempre andamos juntos, haciendo una broma, jugando. Cuando hay que ponerse serio, entrenamos y nada, a buscar resultados. Desde el punto de vista individual, ¿en qué pruebas te sientes más fuertes para este torneo? Creo que en los obstáculos me siento bastante fuerte. Es muy arriesgado, pero bueno, el riesgo tiene que dar el resultado. Y no sé, en el tiro carrera también. Entonces, ¿podrá Sunel llevarse un buen botín como en la edición anterior? Vamos a buscarlo, tengo bastante confianza en mí y bueno, salimos a ver qué pasa. Para Lezcano en este Panamericano de pentatlón moderno que se va a estar desarrollando durante toda esta semana en Varadero. En otras informaciones, amigos, precisamente en este balneario de la occidental provincia de Matanzas concluyó en las primeras horas de la tarde de este lunes una nueva edición del Memorial Capablanca de ajedrez. En esta última fecha se definieron los campeones en los dos grupos principales. El grupo élite, animado por 5 jugadores, vio como ganador al danés Jonas Herre, quien hizo tablas en su última partida y terminó con 5,5 puntos, igualado con el ruso Mursin, pero el desempate favoreció al atleta o al trevejista de Dinamarca, que por segunda vez en la historia gana el torneo Capablanca en el grupo élite. Ya lo había ganado en el año 2023. Mientras tanto, el grupo abierto quedó en poder
del gran maestro Dylan Verdalles, un joven gran maestro de la capital del país que totalizó 7,5 puntos de 9 posibles para quedar como líder solitario en el primer lugar del grupo abierto. Y bueno, este martes comenzará la postemporada de la tercera liga élite del béisbol cubano. Los equipos de Ciego de Ávila e Industriales serán los que abrirán esta fase semifinal, disputándose los 2 primeros partidos martes y miércoles en el estadio José Ramón Cepero de la ciudad de Ciego de Ávila. Los choques comenzarán a partir de las 2 de la tarde, hora local. Según lo previsto para el partido inaugural de este martes 20 de mayo, se medirán como lanzadores Pavel Hernández por el equipo de la capital del país, mientras que el zurdo Ariel Cerquera debe ser el abridor de la selección de Ciego de Ávila. Esta será la tercera vez que Tigres y Leones se enfrenten en una serie de postemporada. En las 2 anteriores han vencido los avileños. La primera fue en el año 2012 durante la final de la 51 Serie Nacional de Béisbol y en aquella oportunidad el equipo de Ciego de Ávila derrotó en 5 partidos a la escuadra de Industriales. 4 años después, en el 2016, volvieron a enfrentarse en la fase de semifinales y Ciego de Ávila barrió con la selección de la capital en solo 4 choques. Pero esta es la historia, amigos, historia que fue tejida en los años 2012 y 2016. 9 años después, vuelven a enfrentarse ahora en la tercera liga élite del béisbol cubano a partir de este martes. Así cerramos con béisbol y el anuncio del comienzo de los partidos de postemporada. Cerramos este encuentro con los deportes en Cuba Noticias. Gracias por acompañarnos y sigan disfrutando de los minutos finales de esta emisión. Gracias, Durán. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de vuelta con otros temas. Mantenga la sintonía. Orgulloso de estar entre los productores líderes de La Habana, de nuestra capital y de Cuba. Orgulloso de haber nacido en este país. Orgulloso de la revolución porque nos ha dado muchas posibilidades también de sentirnos realizados con cada sueño, con cada cosa que hagamos, pero también orgulloso de ser cubano, sobre todas las cosas. Pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. La presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y su editorial Pablo de la Torriente convocó a la inauguración y presentación de la exposición y el libro Yo solo sé de amor, en ocasión al 130 aniversario de la caída en combate del héroe nacional José Martí. Yo solo sé de amor es el título que lleva el libro presentado este día en ocasión del aniversario 130 de la caída en combate de José Martí, un ejemplar virtual del autor Luis Hernández Serrano, escrito desde 1999 con ilustraciones basadas en El Apóstol del artista José Rafael Soca Tamayo. El libro es una entrevista imaginaria a José Martí. Yo le hago cerca de 100 preguntas y él me contesta con sus versos. Es un libro científico. Lo único mío del libro es haber pensado en hacer una entrevista imaginaria. Segundo, las preguntas. Y tercero, tener un poema mío que yo adoro que se llama Glosa por el desamparo de un siervo sobre la muerte de Martí. Y yo estoy contentísimo porque es sobre Martí y es en el 130 aniversario de su caída en combate. Yo solo sé de amor es el cuarto de los ejemplares publicados por la editorial Pablo de la Torriente Bravo. La Unión de Periodistas de Cuba y su editorial Pablo de la Torriente han querido tener un acto de tributo y amor a la figura de Martí, que ha sido presencia recurrente en el catálogo de la editorial. La editorial está cumpliendo 40 años y este mes de mayo los cumple en diciembre, y este mes de mayo se lo hemos dedicado a la presencia de Martí en nuestro catálogo. Y nada más bonito que dedicarle el día de hoy a un libro de Luis Hernández Serrano, Yo solo sé de amor, un hombre a quien en un acto de amor sublime dio su vida un día como hoy por nuestra patria. Este libro fue prologado por el periodista e historiador, el doctor Pedro Pablo Rodríguez, quien nos dice: Yo me ocupé de buscar si alguien alguna vez había hecho algún tipo de entrevista desde el presente, de un presente que no era el de Martí, ¿no? Yo creo que eso realmente es una prueba de un ejercicio periodístico interesantísimo, que ojalá se hiciera así a menudo con algunos autores, porque eso ayuda sin dudas a que el lector común o que no ha leído esas obras y demás se sienta de alguna manera que lo están ayudando a entender lo que te ha escrito ese escritor, a entender más allá de las propias palabras.
Y yo creo realmente que este es un libro muy útil, porque estoy seguro que es un libro que tanto desde el punto de vista digital como en papel va a interesar a mucha gente. La presentación de este título y la exposición fueron inauguradas en la Casa de la Prensa, Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, en honor al más intelectual y pensador de todos los tiempos, José Julián Martí Pérez, el héroe nacional. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios y también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.